Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos aquí en Formando Familias Fuertes. Soy Pili Valle y hoy tenemos un tema. Le pusimos el Gaspi. Muchos no han oído el Gaspi, pero es para que todos nos aprendamos esa palabra porque pues vamos a ver este tema que ojalá les guste, una reflexión para la semana y que fue realmente una homilía también de nuestro querido padre Guillermo, aquí, Guillermo Ochoa, aquí en Nuestra Señora de Guadalupe. Un saludo para él. Y bueno, iniciamos con nuestras reflexiones de cada semana. Vamos a iniciar con una pequeña oración, encomendándonos esta semana a nuestro Señor Jesucristo, a la Virgen María, a poner en sus manos todas nuestras necesidades, y para que encomendemos y encomendamos a todas nuestros seres queridos, nuestros conocidos que están enfermos. Un saludo a Francisco, que siempre ve nuestro programa. Un saludo desde aquí para que se recupere pronto y por todos nuestros enfermos también. Y pedimos por todas nuestras necesidades, por nuestras familias, nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros esposos, nuestras esposas. Bueno, en nombre sea de Dios. Pues iniciamos con esta reflexión. De hecho, es la reflexión del Evangelio de ayer que nos decía en Lucas, nos decía el Evangelio. Llegó una persona y le dice: Maestro, di a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Pero él le respondió: Hombre, ¿quién me ha constituido juez o encargado de repartir los bienes entre vosotros? Y añadió: Estad alerta y guardaos de toda avaricia, porque aunque alguien tenga abundancia de bienes, su vida no depende de lo que posee. Y también les propuso una parábola, esta parábola que les dijo: las tierras de cierto hombre rico pues dieron mucho fruto, y pensaba para sus adentros: ¿qué puedo hacer ya que no tengo dónde guardar mi cosecha? Y se dijo: esto haré, voy a destruir mis graneros y construiré otros mayores. Y allí guardaré todo mi trigo y todos mis bienes. Entonces le diré a mi alma: alma, ya tienes muchos bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, pásala bien, disfruta. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche te van a reclamar el alma. Lo que has preparado, ¿para quién será? Así ocurre al que atesora para sí y no es rico ante Dios. Bueno, la verdad cuenta el Evangelio, pues dice que en cierta ocasión Jesús predicaba, a alguien de la multitud le pidió, ¿verdad?, que le dijera a su hermano, o que le incitara a su hermano a compartir la herencia con él. Pero en vez de atender esa petición, que sabemos que no siempre lo que pedimos Él no lo concede, porque Él sabe lo que realmente necesitamos. Entonces Jesús así lo hizo, como en muchas otras ocasiones. Y entonces nos advierte y advierte a los presentes sobre el peligro de la avaricia y el afán de seguridad basado en las riquezas. Y bueno, en apariencia parece justo que una persona reclame parte de una herencia a su hermano, pero la verdad no nos damos cuenta muchas veces, o a veces también últimamente nos damos cuenta de todos los conflictos familiares que salen a la luz. En cambio, de la respuesta que dio Jesús, muy prudente, que conoce lo que hay en cada corazón, ¿verdad? Entonces se deduce que la petición que se le hace, pues no es recta. Primero porque se le pide ser juez, ¿verdad?, de una causa material que ya tiene sus propios jueces previstos por la ley. Y
Y San Ambrosio explica que Jesús muestra con su negatividad que no quiere ser árbitro de las posesiones de los hombres, sino de sus méritos. A veces nuestra sociedad pues, se ve verdaderamente obsesionada por la riqueza y lo vemos en los jóvenes, lo vemos en las personas, cada vez que acumulan riquezas quieren más y más y más y, y piensan que esa es la felicidad. Parece que hay que tener mucho dinero y manejar grandes cantidades de bienes y propiedades. Y bueno, de no ser así, pues piensan que la vida no valdría la pena. Pero el exceso de tales bienes, pues produce muchos males, como por ejemplo esa distorsión de nuestra capacidad de entender bien la vida que se denomina pues la codicia, que viene pues a querer más y más, eh, a codiciar los bienes y materiales y solamente pensar en los bienes materiales, que es lo que nos hace feliz. Si no nos compran, si no adquirimos algo, pues ya pensamos, híjole, pues ya no, ya nos ponemos tristes o no vemos realmente el valor de la vida, que es el verdadero regalo, en lugar de disfrutar, ¿verdad? Todo eso y no basarnos en los bienes materiales. Pero bueno, también, además Jesús sabe que esa petición tiene su origen en la avaricia. Es el motivo por el cual exhorta a todos a guardarse de ella, porque ni el afán de bienes ni su posesión garantizan el bien excelso de la vida, con lo que les decía. En cambio, como explica el Papa Francisco, la codicia es un escalón, abre la puerta, después viene la vanidad, creerse importante es creerse potente y al final el orgullo. Y de ahí vienen todos los vicios. Todos son escalones, pero el primero pues es la codicia, el deseo de amontonar riquezas, de querer más. Y precisamente esta es la lucha de cada día, cómo administrar bien las riquezas de la tierra, para que se orienten al cielo y se conviertan en riqueza del cielo. A esto se encamina precisamente la virtud cristiana de la pobreza. O sea, no consiste en no tener, no, hay que disfrutar lo que tenemos, sí, hay que tener lo necesario, sí, eh, pero escribió San José María Escrivá, dice, no consiste en no tener, sino en estar desprendidos de lo que tenemos, en renunciar voluntariamente al dominio sobre las cosas. Porque fíjense, cuesta trabajo desprenderse de las cosas materiales y sobre todo cuando nos regalan algo. O, por ejemplo, bueno, en una ocasión lo platiqué con también un saludo al padre Wilmar, eh, le regalé una virgencita, pero era traída de Medjugorje y bueno, pues era muy especial. Pero después, si tu virgencita, no, ya la regalé. ¿Cómo que la regalaste? Entonces, a mí me costaba trabajo entender esa parte. Pero dice, bueno, es que había una señora enferma, necesitada, se la regalé. Y eso para mí, pues claro que fue un gran ejemplo de eso, de desprendernos de las cosas. Tan fácil, así como me encontraba cuando estaba en el colegio algunos maestros, o sacerdotes que venían de Roma o habían adquirido un rosario hermoso y así de su bolsillo, toma, ¿no? Entonces yo decía, wow, o sea, este, o también otro amigo recuerdo que otro maestro o una persona que me encontré ahí, igual lo mismo, mira, es el único, toma, tómalo el rosario, así. Pero la verdad, eh, pues desprenderse cuesta trabajo, entonces hay que trabajarlo. Y bueno, ayer precisamente en la homilía el padre nos platicaba del Gaspi. ¿Qué es eso del Gaspi? Por eso le pusimos así al tema, porque él nos decía también que hay que aprendernos esa palabra, hay que aprendernos esa palabra. Es
el Gaspi son los 7 pecados capitales. Ahorita los vamos a explicar, pero dice, recuerden esa palabra, es como cuando nos reparten el gas o grita el del gas, ¿no? El Gaspi, así no se nos va a olvidar. Y bueno, estos vicios pues son los opuestos a las virtudes. Un abrazo, Lucy, bienvenida. Estos vicios son los opuestos a las virtudes que debemos de trabajar para que no se les olvide el Gaspi. O sea, estos vicios son la envidia, la lujuria, la gula, la avaricia, la soberbia, la presa y la ira. Son las letras de el Gaspi. Envidia. L, lujuria. G, gula. A, avaricia. S, soberbia. P, pereza y ira, el Gaspi. Entonces, bueno, estos son los pecados capitales y las virtudes que se consideran opuestas a estos pecados capitales son la caridad, la castidad, la templanza, la generosidad, la humildad, la diligencia y la paciencia o la mansedumbre. Y bueno, no se trata de perfección, porque nadie somos perfectos, pero sí trabajarlos para ser mejores. Y se requiere de una constancia. Hay que avanzar paso a paso, hay que perdonarnos, perdonarse, aceptar los tropiezos y seguir caminando con firmeza, pues es parte de este proceso, porque no es nada fácil. Y miren, el Gaspi, vamos a empezar por la primera letra, envidia. La envidia es un resentimiento, ¿verdad? Que por el éxito de otras personas o la felicidad de otros. Y la virtud contraria es la caridad, que implica alegrarse por el bien ajeno y desear su bienestar. Hay que agradecer lo que tenemos y alegrarnos por el bien ajeno nos ayuda a cultivar relaciones sanas y evitar comparaciones destructivas. Muchas veces se asombra uno, ¿verdad? De que, ay, ya adquirió esto, ya compró esto, ya tiene esto, pero hay que alegrarnos por el otro. Y ahí nos damos cuenta, en cuanto nos dé coraje, sabemos que estamos en envidia. Entonces hay que trabajar la virtud, que es lo contrario, que nos alegre el bien que está ah, haciendo o adquiriendo la otra persona. E, el, el Gaspi, perdón, la L, lujuria, un deseo sexual descontrolado o inmoderado. La virtud contraria, pues es la castidad, que implica controlar los deseos sexuales y vivir la sexualidad de manera responsable y dentro del matrimonio. O sea, vivir la sexualidad con responsabilidad y respeto. Eso cuánto es necesario para los jóvenes. Reconociendo el valor del otro como persona y no como objeto. Eso nada más hay que cuidar mucho. La gula, ¿verdad? Vamos a la G. Es un deseo excesivo por la comida o por la bebida. La virtud contraria es la templanza, que implica moderación y control en el consumo de alimentos y bebidas. Moderarse muchos deseos y aprender a disfrutar sin excesos fortalece nuestra voluntad y salud. Y bueno, y ahorita está haciendo mucho calorcito, me preparé una agüita de limón. Aquí se las presento, miren. Está bien rica, con limoncito. Pero bueno, eh, está haciendo mucho calorcito ahora. Ayer que llovió muchísimo, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir. Perdón, la avaricia. Bueno, hay que controlar eso de la comida y la bebida. Hay que saber aprender a decir no o hasta aquí. Eh, Y también con la comida, decía el padre, no tiene nada de malo comer sabroso, ¿verdad? Nada más hay que medirnos también. Viene la A, avaricia, un deseo desmedido por las riquezas y posesiones materiales. La virtud contraria es la generosidad. La avaricia es eso, de lo que hablábamos, de lo que trata el Evangelio. Queremos más y más.
Y bueno, hay que compartir lo que tenemos, incluso cuando es poco, pues nos libera del apego, como les decía, o sea, ir practicándolo a poco a poquito y nos conecta con los demás, que es lo que les platicaba el ejemplo de deshacernos a veces de las cositas que tenemos, pero no nada más por deshacernos, que sea de corazón porque quieres compartirlo con los demás. Luego viene la S, la soberbia. Vamos a vamos en la S, soberbia. Un deseo desmedido por las riquezas. Gracias, como tú, salud, como está con tu cafecito, pues yo mi agüita porque está haciendo mucho calor. Un saludo. Y bueno, estábamos en la soberbia, ¿verdad? La soberbia es el orgullo excesivo y la creencia de creernos superior a los demás. La virtud contraria, pues es la humildad, que implica reconocer la propia valía sin caer en la arrogancia. Pues hay que reconocer nuestras limitaciones, no creernos que todo lo podemos, aceptar que no somos el centro del universo. La humildad nos abre el aprendizaje a la empatía, como que reconocer nuestras faltas y pues, nuestra pequeñez y ofrecérselo a nuestro Señor porque Él ve nuestra grandeza. No necesitamos eh, creernos o sentirnos más que los otros, no, porque siempre aprendemos de los demás, siempre. Sí, claro, la verdad sí. Buena idea de la agüita con limón. Bueno, luego viene la pereza, así es que corre, así todo de limón. La pereza, una falta de diligencia o esfuerzo en el trabajo o en las responsabilidades. La virtud contraria, pues viene siendo la laboriosidad, la diligencia, que implica la dedicación, el esfuerzo en las tareas que se deben de realizar. A veces por pereza no las hacemos o las dejamos para otro día. Actuar con responsabilidad y entusiasmo es lo que necesitamos hacer. O sea, las cosas que debemos hacer, hacerlas con gusto, levantarnos rápido y hacerlo, no esperar. A veces cuando algo se nos traba, decimos, no, al rato, después, y le rehuimos, pero luego viene la pereza, porque nos da flojera hacerlo, o ya no lo hicimos. Y bueno, aun cuando no hay motivación inmediata, nos acerca a nuestras metas y fortalece el carácter. Entonces hay que actuar con prontitud. Luego viene pues la ira. La ira es una furia descontrolada, un enojo, ¿verdad? Excesivo. La virtud contraria pues es la paciencia. Esa tenemos que trabajarla todos los días, que implica mantener la calma y la serenidad ante las situaciones difíciles o ante las situaciones más sencillas, porque a veces explotamos de la nada o respondemos sin pensar enojados. Entonces, pues hay que respirar, hay que contar hasta 10 y buscar el diálogo antes de reaccionar, sobre todo con los hijos que vienen, nos preguntan y actuamos rápido y no, tenemos que respirar, como que masticar lo que me estás diciendo y entonces ya actuar, ¿no? A veces estamos en situaciones desesperantes, estamos cocinando, estamos haciendo otras cosas que ahorita no me molestes, ¿verdad? O lo que me estás diciendo no, y respondemos de mal manera. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con esto, porque y trabajar la paciencia. La paciencia transforma conflictos en oportunidades de crecimiento. A veces nos llegan, ¿verdad? Y nos dicen, ay, mamá, es que te iba a decir nada más esto, y nosotros ya nos pusimos como leones, entonces hay que trabajar con esto de la paciencia, escucharlos. Y bueno, hay que reflexionar sobre estos 7 pecados capitales, que es una invitación a mirar hacia adentro para cultivar las virtudes que nos ayuden a vivir con mayor plenitud, como, con un propósito de vida
Y bueno, cada pecado nos representa esa inclinación humana que si no la controlamos puede alejarnos de nuestros valores más profundos e incluso nos aleja de nuestras familias, de nuestros seres queridos y hay que trabajar poco a poco cada una. Debemos trabajar para obtener o ejercer las virtudes y ponerlas en práctica una y otra vez. Y fíjense, nos decía el padre también en una ocasión que la fe, la esperanza y la caridad se pierden si no se ejercitan. Entonces, hay que recordar también que solo no podemos, necesitamos de un guía, de un acompañamiento, de un confesor o de una persona virtuosa para que nos ayuden a trabajar estas virtudes y sobre todo al mero mero, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, ¿se acuerdan que en esta parábola que decía Jesús, que la enseñanza que podría sacarse la conclusión de que el personaje que estaba guardando todo su trigo, pues pensamos muchas veces que no está actuando mal. Y si la cosecha ha sido fructífera, pues ¿por qué no almacenar bien y disfrutar, ¿verdad? Y bueno, esta cuestión la resuelven pues muchos padres de la iglesia de forma semejante también a lo que hizo San Agustín, que decía, lo superfluo de los ricos es lo necesario de los pobres. Muchas veces lo que los ricos o las personas que tienen desechan cosas les sirven muchas veces más a los pobres. Y bueno, muchas veces nosotros tenemos el afán de sentirnos seguros y nos lleva entonces a guardar muchas cosas, a acumular cosas y bienes que por si acaso, pero en realidad muchas veces no las usamos. Entonces no debemos acumular muchas cosas, sino que compartir lo que tenemos. O si tenemos una o dos, pues compartir la otra con el otro. Son bienes que podrían emplear otros. Este, o sea, es decir, quienes pasan necesidades reales y no solo posibles o imaginarias. O sea, tenemos que estar al pendiente de los otros para ayudar, para compartir, eh, para tener caridad con los otros. Quedan en los graneros de los ricos los bienes de que no gozan los pobres. Entonces, eso que nos quede pues fijo para recordar que hay que ayudar a los demás. En cambio, cuando los que son bendecidos con riquezas y sí reconocen en ellas una forma de servir a los demás, imagínense qué bonito, aprenden a vivir la pobreza y el desprendimiento. Y bueno, también Jesús en esta lectura llama necio, ¿verdad? Al personaje de la parábola. Y muchas veces, ¿cuántas veces somos necios? Porque Él puso su ilusión en atesorar y en atesorar sus bienes y ese mismo día iba a dejar este mundo. No sabemos, ¿verdad?, cuándo Dios nos va a recoger. Entonces, pues qué mejor que sirvamos al prójimo y así que vivamos como si fuera el último día para evitar la falsa seguridad en las cosas materiales, como si fueran a garantizar nuestra larga vida. Entonces, bueno, claro que es lógico desear cierto bienestar, cierta prosperidad para la propia familia, pero hay que evitar la necesidad o la necedad más bien de poner en los bienes materiales el fundamento de nuestra esperanza y de nuestra felicidad. Y bueno, hay que también pensar en las personas famosas y pudientes de la historia que sin embargo pues han llevado vidas trágicas y eso nos debería de alentarnos pues para pensar cómo son nuestros bienes materiales, cómo los manejamos, si los ponemos en primer lugar. Y bueno, la palabra de Dios nos estimula a reflexionar cómo debe ser nuestra relación, ¿verdad?, con los bienes materiales. Y bueno, la riqueza, aún siendo un bien,
no se debe de considerar un bien absoluto. Sobre todo, acuérdense que no nos garantiza la salvación, más aún podría incluso ponerlas seriamente en peligro para algunas personas. Es sabiduría y virtud no apegar el corazón a los bienes de este mundo, porque todo pasa, todo puede terminar bruscamente, no nos vamos a llevar nada. Entonces, pues sepamos también dar utilidad a todo lo que tenemos, a disfrutarlo, a dar gracias a Dios de todo lo que Él nos da, aunque sean, pues, sobre todo las cosas materiales y las espirituales, más bien es a pedirlas que nos las aumente y bueno, las que buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, todas las cosas de arriba. Hay que poner los pies en la tierra, como decía Laura, un saludo también para ella, los pies en la tierra con la mirada en el cielo. Y bueno, así que no olviden trabajar en el GASPI y en cómo estamos buscando el verdadero tesoro que debemos acumular. Es dónde está nuestro tesoro que vamos a acumular. Eh, Eso es nuestra reflexión para esta semana que nos llevamos y a trabajar, también para mí, trabajar, seguir trabajando con estas virtudes. Y bueno, gracias por todos los que se unieron. Gracias, un saludo a todos. Gracias de nuevo, un saludo al Infanzón, a Lucy y a todos los que se unieron. Soy Pili Valle, aquí en Formando Familias Fuertes. Que tengan una bendecida semana. Gracias. Saludos.